Directora. Un señor de una altura impresionante. Sí. 1,94. A ver cómo recibo yo a Loquillo. Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Dime algo. No será lo mismo, nada será igual. Qué bien, y el sueño fuerte y formal. En el calor de la noche a plena luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien. Oye, ni tan mal. No, perfecto. Perfecto. Por favor, así con tu corazón legendario, en plural, corazones legendarios, pues me siento un poco protegida. Sí, seguro. Sí, es que además me han dicho desde Te por doy la esa mañana. sensación Sí. de protección. Necesito un escudo. Porque desde por la mañana me han dicho, pero ¿cómo le vas a recibir? He estado pensando, cojo una escalera, hago tal, pero luego hemos dicho, hombre, tampoco. ¿Has sido un exorcista? ¿Has preguntado? Sí, incluso he movido Ouija. Bien. Pregunta a mi abuela, ¿qué le pregunto a la... A ver, empieza. Bueno, vamos a hablar primero de tu disco Corazones Legendarios, con el que celebras casi 5 décadas. Subido... La primera vez que me subí al escenario en un cabaret de las Ramblas de Barcelona, 47. Fíjate, o sea que casi 50. Con 17 años era menor. Eras menor y ya estabas tú ahí Sí. dando guerra. Exactamente. Aquí están tus temas de siempre, pero también un homenaje a toda la gente que te ha acompañado durante todos estos Bueno, años. lo que he intentado es convertirme por una vez, que es lo único que no he hecho en esta vida, que es dirigir una película. He intentado dirigir la película de mi vida a través de las canciones. Sí. 4 décadas y media, y buscar los actores perfectos para que puedan interpretar los guiones de esas canciones. Ah, qué bueno. Y entonces aquí están todos y uno con el que no has tenido nada hasta ahora, que es Rafael. Bueno, lo ¿Cómo que he lo has tenido... conquistado? Sí que es cierto que con todos los artistas, con todos los músicos que participan en Corazones Legendarios, ha habido una cuestión de amistad, de admiración, de artistas que han hecho versiones de canciones mías, etc. El caso de Rafael es distinto. El caso de Rafael es simplemente de que yo grabé una canción en el año 22 que se llama Voluntad de Bien, Sí. una canción de tradición francesa, muy a lo Gilles Bécaud, y cuando la grabé le dije a su compositora, Sabino Méndez, esto lo debería cantar Rafael. Entonces, al pensar en todos los artistas, pensé en esa canción en ese momento. ¿Y qué dije? Dije, ¿por qué ahora que Rafael ha lanzado un disco de homenaje a la canción francesa, no me atrevo, soy audaz y le digo, ¿por qué no cantas conmigo esta canción que es perfecta para ti? Sí. Y tardó 2 semanas en decir que sí. Qué bueno. Tenemos una secuencia de cómo fue ese momento en el que... El reencuentro. El encuentro, exacto. Vamos a verlo. Los que conocí. Sentir plenitud, querer compartir, fue todo al final. Y es monumental tan solo pensar que todo fue al fin hecho por placer y dificultad. Voluntad de bien. ¡Qué maravilla! Esto no lo hubieras hecho en los 80 ni en los 90. Y yo creo que esto solo se hace cuando uno tiene, primero, sabe cuál es la historia de la cultura popular española, el respeto que se le tiene que tener a los artistas con trayectoria y, sobre todo, el poder conjuntar generaciones diferentes. Yo creo que eso lo aprendí cuando canté por primera vez con Johnny Hallyday en París, pues en el año, creo que 2007, y me encontré con la historia de la música popular europea delante mío. Y ahora ha sido la misma sensación. Sí. O sea, encontrarme también con la historia y la cultura popular de mi país desde el inicio. Y eso es muy fuerte. Yo soy un coleccionista y amo a los grandes artistas de los que aprendo. Y también sí que es cierto que hay una serie de factores que de alguna manera tienen mucho que ver uno con el otro, porque miramos a Gardel, admiramos a Piaf, admiramos a Elvis, admiramos a Sinatra y toda la tradición de la música francesa. Entonces eso acaba
digamos que los ciclos terminan cerrando. Luego hablaremos también de todo eso, pero ahora vamos a recorrer tu historia. Porque él siempre dice, he vivido muchas vidas. Y ahora que sé que le encantan los gatos, pues es que a lo mejor es un poco gato él también. Vamos a ver. Gatuno soy, ¿eh? Gatuno soy. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, feo, fuerte y formal. Es uno de los himnos del rock español y Loquillo, el último eslabón del rock más inconformista y rebelde. El rock me ha ayudado a ser mejor, como persona y como todo. Yo soy un tipo de barrio y mi familia tenía posibles, no fui a la universidad, estaba condenado a ser el mismo que mi padre o a dedicarme al mundo de la delincuencia. Y el rock me dio unas posibilidades. José María Sanz nace en el seno de una familia trabajadora en la Barcelona de 1960. Mamá y papá vivieron sus años de matrimonio pobre en una habitación de alquiler. Luego, cuando se fueron los abuelos al pueblo, se trasladaron a la calle Hernán Cortés y allí nací yo. Y le toca crecer en los años más duros de la represión franquista. El 18 de julio de 1961 se cumplen los 25 años del alzamiento nacional, por el cual las tropas victoriosas de Franco abrieron el país al cauce de una nueva vida dentro de la paz y el orden. Su padre, Santiago Sanz, sufre en primera persona las consecuencias de la dictadura. Papá cantaba muy bien, le volvían loco los tangos, pero a papá no le dejaron ser joven. Los campos de concentración fueron su pista de baile. Tras salir del campo de concentración, Santiago consigue trabajo como estibador en el puerto, mientras su hijo también lidia con los vestigios de la guerra. El balón se había metido en un agujero, pero mi cabeza no llegaría a imaginar con lo que toparían mis manos. Era una bomba. Un niño de 12 años con una bomba en las manos es inapelable. Al volverme hacia la gente que me increpaba a distancia, me di cuenta de algo que sospechaba hacía tiempo. Comprendí que era diferente. Pronto en José María se despierta una pasión innata por la música y un espíritu inconformista y revolucionario. Su madre, Adela, es la impulsora de su primera e improvisada actuación en directo con solo 10 años. En la plaza del mercado apareció el famoso locutor J.S. Serrano, que hacía un programa sobre los mercados de los barrios de Barcelona. Y allí estaba yo, esperando mi gran momento, mi salto a la fama. Le dediqué a mamá la canción de moda entonces, In the Summertime, de Mongo Jerry. Durante su época escolar, con su 1,94 m de estatura, José María despunta como jugador de baloncesto al mismo tiempo que da sus primeros pasos en la industria musical. Eran otros tiempos, ¿no? Pero en aquel momento grabé mi primer disco y Loquillo apuesta por la música, pero del baloncesto se lleva buenos amigos y el sobrenombre por el que pasa a la historia. El chaval tenía una beisbolera en la que se cosió un pájaro loco en la espalda y todo el mundo le llamaba Pájaro y Loco. Un día estaba jugando un partido de baloncesto con Antonio San Epifanio y le dijo: tú más que loco eres un loquillo. Tras probar suerte con distintas formaciones, en 1980, acompañado de Sabino Méndez, forma el grupo Loquillo y Los Intocables y publica su primer disco. Pero el servicio militar obligatorio frena su despegue musical. El grupo se disuelve y Loquillo, muy a su pesar, cumple su servicio a bordo de la Armada, aunque sin dejar de lado su pasión por la música. No ha llovido, ¿eh? Buah, no, es que además es curioso porque habéis sacado a Epi y hace un cuarto de hora que acabo de hablar con él. ¿Ah, sí? Sí, o sea que es como... Sí, sí. Que sigues súper en contacto con él. Sí, muchísimo. Es para nosotros, todos los que jugamos en aquella época, una especie de oráculo. Fíjate, ¿le debes más a tu madre o a tu padre que con 17 años te dijo, niño, espabila? O chaval. Yo soy hijo de un matriarcado, porque me crió mi madre y mi tía. Mi padre... ¿Cómo se llama tu tía? Rosa. Rosa. Y de alguna manera mi padre trabajaba en el puerto de Barcelona de estibador y trabajaba en horario nocturno. Entonces, cuando llegaba por la mañana, dormía, con lo que el silencio en casa era diario. Entonces, era un silencio que se perpetuaba día tras día y que solo se rompía cuando yo bajaba a la calle, porque en aquella época tú podías jugar en la calle, sí. y mi calle era mi segunda casa. Entonces, esa era la forma de vida que tuve yo de toda mi infancia. ¿Y la música que escuchabais? Porque vivías en una casa con ventanas abiertas. Sí, si tú ves Rocco y sus hermanos, ves un poco cómo la dinámica era una escalera con todas las puertas abiertas y todos los vecinos
yo pasaba la vida en casa de la vecina de enfrente, la señora Encarna, y sus hijos eran yeyés, tenían un pick-up y entonces sonaban todas las canciones de la época y ahí empecé a escuchar el primer rock and roll, el pop, pero sobre todo lo que más me influyó fue mi padre, que trabajaba en el puerto con el hermano del cantante de los Sirex. Entonces todos los singles de los Sirex llegaban a casa antes casi de salir al mercado. Y ese fue también el segundo contacto que yo tuve con la música de una manera ya más fija, aunque mi madre era muy fan de la copla, mi tía de Manolo Escobar y mi padre de Gardel. No. Entonces, en ese sentido, iba bastante servido. Sí, desde luego. Y eso explica también tu actitud casi reverencial a la cultura popular de la que nos hablabas antes, porque tu madre le pidió a Manolo Escobar un autógrafo siendo tú un bebé. No es leyenda, es verdad. O sea, es verdad. Sí. ¿Y lo conservas? Sí, lo tengo en casa. Como buen coleccionista. En esa época, Manolo Escobar era un héroe para toda la emigración que venía a Cataluña. Sí. Entonces se pululaba también por el barrio, por razones personales, y se le veía, todavía no había triunfado a lo grande, y bueno, un día mi madre me llevaba en brazos y lo paró y le dijo: Manolo, firmarle un autógrafo a mi hijo, ¿no? A mi hijo, qué entonces, bueno. Pero te digo una cosa más, que eso tiene que saber. Mi madre, que su padre tenía una carbonería, vivía muy cerca como vecinos tenían a los padres de Salomé. Entonces, padre estaba enamorado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que cuando ganó Eurovisión, el barrio explotó de alegría. Claro. Y claro, a veces la veías pasar por el barrio y era como impresionante, una mujer impresionante. ¿Te pusiste de rodillas delante de Manolo Escobar en un aeropuerto? Sí. Bueno, y aún así incluso igual le sacabas hasta una manera de decirlo, pero sí. Sí, ¿no? Sí, una manera de decirlo, pero sí, porque me emocioné cuando lo vi y me acordé de mi madre y de mi tía. ¿Y le contaste lo de la autógrafo? Y le conté la historia. O sea, es algo... Son esas cosas que pasan y que son círculos que terminan cerrándose. Sí. Y en la vida, cuando esos círculos se cierran y puedes agradecer y dices toda la felicidad que trasladaste a mi madre y a mi tía, sobre todo. Mi tía era una hooligan o sea, pues dicen los fans de Oasis, por ejemplo, pues sí, era una fan tremenda de Manolo Escobar, iba a donde tocaba y se ponía en primera fila, era una cosa alucinante, la verdad. Vamos a seguir recorriendo tu carrera, pero cuéntame esto de 1000 listas largas de años. Sí. ¿Podrían truncar una carrera musical? Bueno, truncar la carrera y volverte tarumba, evidentemente, ¿no? Porque era así, ¿no? De repente te cogían y te llevaban a algo inesperado. Sí. Además, yo tuve la suerte, entre comillas, de que todos mis amigos fueron al sorteo conmigo. Habían varios miembros de Los Rebeldes, del grupo Los Rebeldes. Sí. Todos se libraron por exceso de cupo menos yo. Vaya. Y que hice la mili más larga, que era de la Armada Española. Vaya. Entonces me tocaron 18 meses. Bueno, 18 meses se dice pronto. Embarcado. No, y tanto. ¿Embarcado? Sí. ¿Y cabías en las camas de los barcos? Bueno, tuve suerte. La primera parte de estar en la corbeta cazadora F-35, estaba en la parte de arriba donde pasaba por encima de mi cabeza exactamente el tubo de desagüe del baño. ¿De verdad? Sí, mucha humanidad. Sí. Y ya después, cuando vino el siguiente reemplazo, pude coger la litera de abajo y ya se comió el marrón el otro. Menos mal. Bueno, empezó cantando, nos lo ha dicho antes, en un cabaret para los soldados americanos. Sí. Sabino Méndez y los Intocables, después llegaron los Trogloditas. Sí. Y luego te lanzaste en solitario. Sí. Vamos a seguir viéndote. Es la era dorada del rock español y Loquillo da en la tecla del éxito. Junto al guitarrista Sabino Méndez forma su primer grupo con Los Intocables en 1980. Una formación con la que lanza su primer disco, pero que se desintegra porque Loquillo tiene que cumplir el servicio militar obligatorio. Pero Sabino le espera y al finalizar la mili en 1983, Loquillo vuelve a la carga y recluta a Ricard, Jordi y Josep con una idea muy clara: romper todos los esquemas del rock en España.
Así nacen Loquillo y los Trogloditas, que irrumpen en la escena musical con temas tan icónicos como Cadillac Solitario. Su estética rompedora, sus letras irreverentes y su rock sin adornos arrasan entre el público. No solo llenan cada concierto, crean su propia legión de fans. Me he dejado media vida en el asiento trasero y ahora quiero que me digas dónde está lo bueno. Ya no me excito cuando me subo a cantar. Loquillo y los Trogloditas saborean las mieles del éxito desde muy jóvenes. No hay nada peor que tener 23, 24 años y haber vendido 500.000 de discos. Esa es la mayor putada que te pueden hacer en tu vida. Pero también conocen la cara más amarga de la fama. Nosotros no éramos conscientes. De pronto nos vimos envueltos en una vorágine de sexo, drogas y rock and roll. La primera vez que me fui de la banda fue porque tenía un enganche total con las drogas. Mi generación experimentó con todo. Éramos laboratorios andantes. Por suerte yo lo dejé todo muy joven. Una situación que también pasa factura a Loquillo. Yo en el año 93, 94 dejé de creérmelo. No me sentía bien. 2 miembros de Trogloditas, un tercero había dejado la banda momentáneamente por problemas personales. Creo que es la peor etapa que pasó. Pero Loquillo recupera la ilusión y la fuerza y consigue mantener a flote a la banda, que cambia de integrantes, pero conserva intacto su espíritu. A ver. Tremendo, todo esto. Tremendo. Está aquí tu hijo. ¿Tu hijo ha visto todo esto? Sabe todo, absolutamente. Pero lo ha visto también. Tiene todo. Tu videoteca es buena, ¿eh? Y tu hemeroteca también. Sí, y aparte soy de los que guardan todo, desde el teléfono que me dio Alaska la primera vez que llegué a Madrid, hasta la primera entrada que me dio Ramoncín en su primera actuación en La Paloma de Barcelona. O sea, yo luego te regalo mi boli Me parece mordido. muy bien. Me parece bien. Lo guardas. Lo tengo claro. Eternamente. Tu LP me lo quedo yo, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo llegas al cabaret? Con 17 años. ¿Cómo llego? Mira, yo empecé era promocionero de compañías de discos. O sea, yo iba por las radios con los éxitos del momento repartiéndolos a los periodistas. Escribía en revistas especializadas y también tenía un pequeño programa de radio dentro de la emisora Radio Juventud de Barcelona, que tenía un especial dedicado a la revista Popular 1. Dentro de ese especial yo tenía un pequeño programa dedicado al rock and roll clásico. Y un día, paseando por las Ramblas con mi amigo Óscar Manresa, que ahora es uno de los chefs más importantes de Barcelona, un tipo nos para y nos dice: vosotros dos me servís para una banda de rock. Nos quedamos parados, fuimos a un cabaret, bajamos escaleras, todo muy de cover de los Beatles, porque era así, era un augurio. Y entonces nos dijeron: tenéis la pinta perfecta de cantantes de rock and roll. Mi compañero Óscar Manresa, por razones familiares, tuvo que dedicarse, pues murió su padre y tuvo que dedicarse a su familia, y yo me quedé solo. Él siempre dice que gracias a él yo soy una estrella, si no hubiera sido él. No, lo dice muy en serio, además. Entonces, el hecho es que yo empecé a cantar canciones en Spanglish, clásicos del rock and roll, y clásicos de los 60, de los Sirex y de los Salvajes. Y con eso tenía un repertorio. Entonces, la cosa era muy sencilla. Entraban los Marines, había algún público de rock, de punks, que se colaban, y a cierta hora aquello se paraba y empezaba, digamos, la sección adulta, donde, pues, señoras de la vida, pues, digamos... Señoras de la vida, sí, qué bonito. fumaban y bebían al lado de los marines americanos. Qué bueno, por Dios. ¿Ya llevabas tupé? Sí, no, llevaba el tupé, me vestía como Elvis en el año 55, la americana, la chaqueta que llevaba roja, me la hice hacer en una tienda de ropa para camareros. Ah, qué bueno. Un smoking rojo, ¿entiendes? De esos percutre de nada. Y con eso tiraba. Y eso, pues, ese fue el primer toque, por decirlo de una manera. Volví luego a las tareas porque me gustaba el periodismo y yo quería hacer periodismo musical, o tener un programa de radio, era lo que realmente quería hacer. Pero un día me atreví a poner un anuncio en una tienda de discos buscando músicos de rock, y apareció el cantante de Los Rebeldes, que fue después el cantante de Los Rebeldes, con 15 años, y ahí empezamos a
a formar la banda. Luego, años después, sí que es cierto que ya conocí a Sabino Méndez en los jardines de la Universidad Central de Barcelona y ya montamos pues, lo que yo Los Intocables. Pero el inicio fue ese, el cabaret. Pues es maravilloso. Y luego con los trogloditas, gran éxito, decías tú. Es una faena, bueno, él dice otra palabra, es una faena que el éxito te llegue tan joven, pero ¿cómo lo digeristeis? Fue una generación... No se digirió. No. Eso no se digiere, ¿me entiendes? Eso es imposible a esa edad. Sí que es cierto que nosotros veníamos de toda la mítica del rock and roll, de todo lo que habíamos leído y nos habíamos contado. No existían redes. O sea, lo leías en revistas musicales, lo leías en biografías. Entonces, la mítica del rock and roll, de recorrer las carreteras y tocar todos los días, todo eso crea una situación que además se convirtió en poco tiempo en un gran negocio. Entonces, todo un negocio que no existía en España empezó a forjarse. Y de la misma manera, yo creo que hay un gran ejemplo en el documental de Alaska, donde cuenta realmente, porque estábamos en la misma oficina, pues cómo el dinero volaba delante nuestro sin que nosotros nos diéramos cuenta. El dinero y no solo, porque fuisteis una generación de excesos. Sí, totalmente. Sin saber las consecuencias. Sí. Algo inocente, quizá. Y además una generación marcada por el SIDA, no lo olvidemos. Exacto. Entonces, vivimos muy deprisa y de alguna manera crecimos muy rápido. Y algunos no sobrevivieron, sin duda. Y fuimos a una generación de exceso porque éramos todos excesivos y los tiempos también eran excesivos. ¿Tú tuviste miedo de caer ahí? Era imposible porque... ¿No caer o caer? Era imposible por una razón. Yo, con 13 años aproximadamente, yo me acuerdo, 12 o 13 años, pues todo me parece... O sea, encontrar la bomba, todo fue... No tengo todo en el mismo lugar. No te preocupes. ¿Entiendes? Me hicieron entonces durante el franquismo se hacían revisiones médicas periódicas a los chavales y generalmente con la misma aguja. Entonces nos sacaban sangre con la misma aguja y eso es real, ¿eh? Y llegué a casa con una hepatitis. Entonces estuve 3 meses encerrado en mi habitación, como se hace aquello de con el palo y a ver si está vivo, entonces me daban la comida, porque era claro, infeccioso absolutamente. Y durante ese tiempo también mi tía me compraba singles y me dejó su pick-up y entonces yo en casa me compraba lotes de singles antiguos o de todo tipo y me daba los singles y yo ahí escuchaba todo lo que se lanzaba y todo lo que se desechaba. Y era mi forma, y sobre todo también empecé a leer, porque claro, con 3 meses ahí, pues crecí ¿cuántos años? 8 centímetros. ¿Creciste? Sí, durante todo ese tiempo. Madre mía. No, es curiosísimo todo. Era también de las fiebres y eso. Sí, será eso. Sí, será eso. Las abuelas Entonces, decían, con la fiebre se crece. ¿Qué ocurre? Que le tenía un miedo atroz a las agujas. Entonces, en ese sentido, me libré de una parte importante. Fíjate. Pero en general, yo creo que hicimos lo que cualquier joven en aquel momento tenía que hacer, en el sentido de vivir la vida al máximo y exponernos a todo. Porque no es que no tuviéramos tampoco educación, que no la teníamos, sino porque era toda la mítica que llevábamos en la cabeza y evidentemente vivir a 200 por hora era un ideal en aquel tiempo. No, y tanto. Bueno, no la teníais, igual es que ni existía, ¿no?, la información de los riesgos. Los artistas evolucionan. Un día a los 47, José María, se llama José María, ya se habrán dado ustedes cuenta. Sí, has visto, gracias. José María Sanz. No me lo decía nadie, es de mi madre, cuidado. ¿Ah, sí? Claro. Pues de ahora en adelante solo José María te voy a llamar. Bueno, José María estuvo listo para ser solo loquillo, respaldado por una banda espectacular que nos sigue dejando auténticos himnos. Vamos a ver tu... Mi siguiente pase. Sí. El año 2007 marca el fin de los trogloditas y la nueva era de Loquillo. El más bello ritual es el ver los corazones tatuados. El artista decide iniciar su carrera en solitario tras fallecer el último miembro del grupo original. Es absurdo mantener un nombre sin su esencia por cuestión de ética y una falta de respeto al pasado del grupo. Loquillo vuelca toda su experiencia en Balmoral, su primer disco tras la disolución de los trogloditas, con esta promesa. Se va a encontrar con un artista de 47 años y con 30 de trayectoria que tiene en su haber el mejor repertorio de rock del país. Un listón muy alto que Loquillo cumple con creces. Escrito en los 5 continentes.
guiado por la fuerza del creyente. Es solo la primera página de una nueva historia en la que incluso incurre en el mundo audiovisual con películas como Loquillo, leyenda urbana o Los gatos del callejón. En la música el cantante suma más de una decena de discos en solitario y llega a conseguir el ansiado disco de diamante, reservado solo para los pocos artistas que consiguen vender más de 1 millón de copias. Tengo otra cosa muy clara, no hay nadie mejor en España encima del escenario que yo. Y cuando lo digo desde el punto de vista del rock and roll. Eso es así. Sus multitudinarios conciertos le avalan. Cualquier noche los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción. Loquillo tiene la fórmula del éxito. Musicaliza poesía con versos cargados de significado. ¿Será que no me entrego a las reglas del mercado? Porque milito en la razón del pensamiento ilustrado. Llevando por bandera la esencia del rock and roll más puro. Las ganas de escapar, la rebeldía de nunca estar de acuerdo, porque sin salud y rock and roll. Con decoraciones institucionales, récords de ventas, conciertos multitudinarios, Loquillo es sinónimo de éxito. Pues somos niños de una misma tierra. Pero sin duda, su mayor logro es haber mantenido vivo el espíritu del rock en España durante casi 50 años. Me da hasta miedo escucharlo. Que va, que va. Y además no te puede dar miedo escucharlo porque te he leído que a ti no te da miedo envejecer, sino todo lo contrario, que te parece excitante lo de envejecer. Bueno, yo creo que el pozo de los años hace mejor a los artistas. Sí. Eso lo tengo muy claro. Lo es en el flamenco, lo es en el blues y por qué no en el rock español. Entonces, por otro lado, la cobertura que tienes, ver las cosas con una idea diferente, es importante traspasar eso a las nuevas generaciones. De la misma manera que es importante aprender de ellas, Sí. también es bueno traspasar ese conocimiento. Cuando ves ese salto a seguir en solitario, ¿sentiste vértigo en aquel momento? No, yo creo que me separé de la banda en el momento adecuado, ¿Sí? cuando estaba preparado. O sea, a veces parece mentira decir eso, pero uno tiene que afrontar las cosas cuando se siente seguro que es el momento. Antes no podía ser, no estaba del todo preparado. En aquel momento sí. Tenía la madurez y tenía, sobre todo, las ganas de afrontar un reto muy importante, extraño en la música española, que es empezar en solitario con 47 años. Claro, claro. Por la edad, quieres decir. Exactamente. Claro, claro. Generalmente mucha gente es cuando precisamente abandona las bandas y se va a otra parte. Sí. Entonces, ¿Hoy quién eres? ¿hoy quién soy? Yo creo que soy una persona bastante distinta de la que era hace Sí. 8 años. Sí. ¿Por qué? Porque han pasado demasiadas cosas en mi vida y de una manera demasiado intensa. Yo soy una persona intensa y pasional y emocionalmente arrebatador. Entonces, evidentemente, las enfermedades, la vida, porque la vida también son enfermedades y muerte, empieza a aparecer en un momento determinado y eso deriva en que el artista cambie y también deriva en que el artista sea mejor, porque cuando uno se cae tiene que levantarse y eso te hace mejor persona y sobre todo mejor músico, sin duda. Pero tú no te has caído. Bueno, pero están en situaciones muy difíciles que hay personas que han pasado las mismas situaciones que yo, que no me creo diferente por haber estado a punto de perder la voz, haber tenido problemas de tiroides graves, por haber tenido un amago cardíaco y una situación cardíaca muy difícil, operado de urgencias. Todo eso te hace cambiar, Sí. porque si no cambias con eso, ya me explicarás tú con qué no vas a cambiar. Pero Lo del corazón, la verdad que fue
casi visto y no visto, porque a los 4 días estabas en el escenario. Sí. Te empezó Agradezco a los médicos de la pueblo que hicieron, desde luego. Sí. Pero sí, porque no hay mejor terapia para la vida que la música. La música salva almas y es curatoria, lo pueden decir muchos médicos que utilizan terapias musicales para muchas personas. Entonces, eso yo creo que las ganas de no solamente de vivir, sino seguir haciendo música y sobre todo también de seguir siendo curioso, que es algo que me dijo Johnny Hallyday una vez, me dijo, no dejes nunca de sorprenderte. Entonces, de seguir teniendo hambre, que eso es importante en cualquier profesión, tener hambre. Sí. Y además, es un oficio de piel. Entonces, es necesario ese contacto, el contacto con el público, no el estar enganchado al aplauso, sino el hecho cambia. De repente te das cuenta que haces feliz a un montón de gente con tus canciones y tienes que empezar a darte cuenta de eso. Y en segundo lugar, te das cuenta que la energía que recibes del público es la que te hace seguir vivo. Y posiblemente en esos momentos difíciles, las ganas de seguir en el escenario, las ganas de seguir haciendo grandes discos, fueron muy motivadoras para mí, para mejorar, sin duda. Ay. Hablamos de amor. ¿De amor? Sí. A ver, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, pues a conocerte mejor, a acercarnos un poco a ti, a acariciarte con las palabras, con la imagen, que es lo que hacemos aquí en la tele, y hablar de Susana, que es tu compañera de vida. Tú has sido súper discreto con tu vida privada, luego me cuentas dónde tiraste la llave algún día, y a ver si me dejas abrirla un poquito. El triunfo de Loquillo no sería tan significativo si no se hubiera cruzado en su camino la que es ahora una de las personas más importantes de su vida, su mujer, Susana Cosca. Antes de que yo me fuera a San Sebastián y cambiase el rumbo de mi vida, pues es mi compañera Susana Cosca. Es una mujer fuerte, es una mujer con carácter y con mucho talento, ¿no? Es el amor de mi vida, ¿no? Precisamente la música del artista es el motivo de su unión. Susana y Loquillo se conocen en la localidad guipuzcoana de Lasarte Orio durante un concierto del cantante a mediados de los 80. Desde entonces no se han separado. Gracias a la guipuzcoana, Loquillo descubre una nueva forma de vivir. Los dos hemos crecido en una locura absoluta y los dos hemos aprendido mucho el uno del otro. Eso es un valor tremendo en mi vida. Fruto de su amor, en 1999 nace su hijo Cayo, el gran regalo de sus vidas, aunque a su vínculo aún le quedaba un paso importante. Sí, después de 40 años juntos, Susana y yo nos hemos casado. ¡Que vivan los novios! En abril del pasado año deciden sellar su amor tras 4 décadas sin separarse. Una boda que se produce con su hijo Cayo de testigo y disfrutándola de una forma inigualable y casi imposible de superar. El enlace se celebró en un hotel de la localidad alavesa de La Guardia, con una fiesta que duró 16 horas. Porque el amor entre Susana y Loquillo es inquebrantable y tan auténtico como el día que se conocieron. Vamos a ver, José María. Si el Diario Vasco te ha preguntado y tú has contestado al Diario Vasco, ¿cómo no te voy a preguntar ¿qué yo? quieres saber? Pues yo quiero saber cómo te enamoró Susana. ¿Cómo? Yo si tuviera que decidir una frase y me preguntaras para ti qué es la belleza, te diré que la belleza la encontré el día que la vi por primera vez. Oh. ¿Te ha gustado, eh? ¿Y cómo la enamoraste tú a ella? No lo sé. Eso se lo tendría que preguntar a ella. Eso se lo tendrías que preguntar a ella. Y bueno, ella es bastante rara, como yo, básicamente. Entonces, pues entonces igual ahí. Entonces supongo que la rareza de uno y del otro pues es realmente un choque de trenes. Sí. A mí siempre me gustaron las mujeres fuertes, mi madre y mi tía eran mujeres muy fuertes, porque evidentemente pasaron la guerra civil y eran mujeres muy duras. Y siempre me han gustado las mujeres independientes, con carácter fuerte y sobre todo con una manera de entender la vida, ¿cómo te lo diría? Donde no hay nada que no sea una cárcel, en absoluto.
Y en el caso mío no me gustan las canciones interpretativas y mucho menos a un Sagitario. Entonces, en ese Del sentido... 21 de diciembre. Sí, 21 de diciembre. De los Sagitarios. Yo solo te voy a preguntar por cosas que tú has contado y de repente después de 40 años te casas. O sea, No, pero eso no fue, no fui yo. A ver, ¿cómo fue fue mi eso? hijo. O sea, nuestro hijo. Que nos ¿Cayo? lo puso Pero, a bueno, huevo. pero en tu cuenta. Sí, pero es que él dijo, ya vale, ¿no? Me voy a hablar con tu hijo. A ver. Mira qué bien, porque además aquí me puedo subir, porque sigue, vente, o te da apuro. Uy, pero qué ojos más bonitos. Muchas gracias. Estos han salido a Susana. Eso segudísimo, lo tengo clarísimo. ¿Tú contaste la boda de tus padres o cómo fue eso? Sí, bueno, mi padre unos meses antes de hacer 40 años, porque ellos se conocen un 31 de marzo, me dijo que estaba pensando pues pedirle ¿Matrimonio? ¿Cómo se después lo de 40 pidió? años. ¿Y cómo fue? Pues mira, se lo pidió siempre que son los cumpleaños de mis padres, o incluso también los míos, vamos siempre a un restaurante en Donosti y nada, en el día del cumpleaños de mi madre, que cumple el 25 de enero, pues le pedí la mano. ¿Pero rodilla en tierra y anillo en dedo o cómo lo Bueno, hizo eso, Loquillo? la chuleta. ¿Cómo lo hizo Loquillo? Eso nos lo quedamos para nosotros. Bueno, pues voy a tener que volver al lado. ¿Cómo ves a tu padre? Pues mejor que nunca. Sí, ¿no? Sí, muy contento. En algún sitio le he oído decir, estoy en mi mejor momento deportivo. Eso me encantó. Sí, está bien. Es cierto. Yo coincido. Coincides, ¿no? Sí. Vas a estar con él en la gira, trabajas con él, le llevas las redes. Sí, desde hace unos años trabajamos mano a mano y también... ¿Es buen jefe o no? Sí, es bueno. ¿O eres más jefe tú? Tenemos nuestros encuentros, pero creo que eso forma parte del día a día. ¿Y le da algún brote malo? Que tengas que decir, papá, el Claro. filtro, ponte el filtro. Claro, pero si no, O está ya sin filtro. Si no, no estaría aquí, ya te lo digo yo. Sí, ¿no? Claro, hay que ser así. Cayo, gracias. Perdón por el atraco. No me vas a contar si... Hombre, le haces esto a Manolo ¿Qué no? Escobar y a Susana, ¿no? Y no me lo cuentas. Pero es que estamos en Donosti, en un restaurante, comiendo una chuleta espectacular. Y de repente... Es que hay que ser donostiarra en ese sentido. Vale, pero y entonces ahí, delante de la chuleta, de Claro repente... que sí. Todo muy de casa. Muy de casa. Claro Te que dijo sí, ¿no? Sí, creo. Bueno, se quedó tan sorprendida como tú ahora. ¿Sí? O sea que, ¿Por qué? ¿Ha sido un acto de rebeldía esto de casarte? sí, es probable. No, pero también todos los acontecimientos que hemos pasado juntos en los últimos 20 años, con enfermedades mutuas muy graves, y que son muy difíciles de llevar en una pareja. Porque el cáncer es terrorífico, no solamente para quien lo sufre, sino también para las personas alrededor. Y todo lo que supuso eso y la lucha que fue contra los elementos, ¿no? Y sigue siéndolo, ¿no? Entonces, había también cierta parte de decir, bueno, no sé si vamos a seguir mucho tiempo o no, es por mi parte. Y creo que era el mejor momento. Aparte, insisto, estas cosas deben hacerse de una manera visceral y cuando, como te he dicho antes, ¿por qué te vas de los troloditas, etcétera? ¿Entiendes? Se hace en el momento en que tú lo crees realmente. Exacto, sí, no se puede forzar, cada uno siente, ¿no? Sí, que es exactamente. el momento de hacer las cosas. ¿Quién te va a acompañar en la gira? Aparte de tu hijo maravilloso. Bueno, tengo un equipo desde hace más de 20 años con el que trabajamos. Creo que somos la envidia del negocio. Así. Porque yo puedo ser muchas cosas. No soy músico, no sé tocar un instrumento, no sé solfeo, soy escritor, pero en lo que sí soy muy bueno es en la gestión del talento ajeno. Entonces he sabido buscar a los mejores músicos del país, a los mejores técnicos y a un equipo de producción y de management perfecto. Entonces eso ha hecho de que mi carrera haya dado un paso tremendo en los últimos años, que es muy difícil llevar una carrera de 47 años. Muy difícil. Entonces, y es muy importante saber que el éxito y el fracaso son siempre efímeros. Y si tienes eso claro,
sabes que tienes que seguir trabajando, y en los momentos difíciles cuando tienes que trabajar más, porque sabes que si trabajas en la buena dirección conseguirás siempre lo que deseas. Qué bueno. Así uno puede tener un corazón legendario. Gracias, Loquillo. Gracias.